pastores, amigos míos, tomaron la determinación de decir esto ya es el fin del mundo, y algunos tenían toda una explicación por qué este país representaba esto y este otro país representaba lo otro, y obviamente han pasado 19 años casi de esto y el mundo no se acabó, y nunca debemos de acelerarnos, por decirlo así, a dar ciertas declaraciones de qué es lo que todo significa. Entonces, reconociendo mi limitación en esta área y con toda la cautela que yo debo de tener, personalmente el día de hoy yo solo quisiera limitarme a mencionar algunas de las cosas que Jesucristo mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Mateo 24, versículos 3 al 8. Los discípulos les preguntaron por detalles específicos de cuándo sería el fin, cuándo sería el tiempo de su venida, y esto es lo que el Señor Jesucristo respondió. Mateo 24, versículo 3 al 8. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. De hecho, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera añade pestes. Habrá hambres, pestes y terremotos por todas partes. Todo esto, dice Jesús, será apenas el comienzo de los dolores, o el principio de dolores, como le llama la otra versión de la Biblia que utilizamos. Entonces, Jesucristo, al recibir la pregunta de los discípulos: ¿cuál es la señal de tu venida y cuándo será el fin del mundo? Y Jesús, la primera manera en la que responde es decir: tengan cuidado que nadie les engañe. Es una advertencia. ¿Por qué? Vendrán muchos en mi nombre diciendo que son el Cristo y engañarán a muchos. Y eso es lo que estamos viendo aún en nuestros días, y cada generación ha tenido su propio Cristo, un hombre que se levanta y se autodenomina el Cristo, el Salvador, el Mesías. Gente le sigue, y todas estas cosas han terminado como una historia muy triste. Entonces Jesús dice: tengan cuidado, nadie les engañe. Es la primera advertencia. Dice: sí, ustedes van a escuchar de guerras y de rumores de guerras, pero, dice Jesús, procuren no alarmarse o no se turben de corazón, dice el Señor. Es necesario que esto suceda, no será todavía el fin. Ustedes van a ver cómo se levanta una nación contra la otra, un reino contra el otro, y habrá hambres, pestes, terremotos por todas partes. Es interesante que esta semana, el día lunes pasado, 27 de abril, cuando el secretario de Salud estaba dando su informe y sus directivas para los mexicanos, en el mismo momento que él estaba hablando acerca de esta fiebre y lo que estaba haciendo, en ese mismo momento hubo un temblor en la Ciudad de México. Entonces, todo esto se cumple casi al pie de la letra con lo que estamos viendo en estos días, pero Jesús dice: procuren no alarmarse. Esto no es todavía el fin, es solo el principio de dolores. Es lo que dice el Señor Jesús. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Dice el Señor frente a estas cosas. No alarmarnos y saber que esto no es el fin, que solo es el principio de dolores. ¿Y a qué dolores y a qué principio de dolores se refiere el Señor Jesús? Para eso podemos ir a Romanos 8, versículos 18 al 23. Romanos 8, versículo 18 al 23. Dice el apóstol Pablo: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Hay sufrimientos en nuestros días, todos los creyentes, todos los hijos de Dios y aquellos que no lo son también, toda la humanidad sufre por diferentes circunstancias. Lo que hoy nos aqueja, dice el apóstol Pablo, los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y continúa diciendo:
En Romanos 8:19 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La tierra se encuentra en un proceso también de esperar su propia redención. El momento final, cuando la Escritura dice que vendrán a ser cielos nuevos y tierra nueva. La tierra, por el pecado del hombre, está en cierta esclavitud y gime la tierra anhelando su propia redención, que vendrá cuando venga la redención nuestra. Por eso el apóstol Pablo, en medio de dificultades, lo que hace siempre es, el Espíritu de Dios, enfocarnos a las cuestiones de la eternidad. Los sufrimientos presentes nada tienen que compararse, en nada se comparan, mejor dicho, con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando lleguemos a la eternidad con nuestro Señor, y aún esta tierra sea revestida, sea transformada en una tierra nueva. Por eso la creación gime con dolores de parto, es lo que dice la Escritura. El segundo aspecto, aparte del aspecto profético que quiero mencionar, el segundo aspecto es el aspecto de nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios le dice a su pueblo? Nosotros, sus hijos, la iglesia. ¿Qué es lo que Dios le dice a su pueblo en situaciones como estas? La semana pasada, el domingo 26 de abril de 2009, que fue este domingo pasado, nuestro hermano Glenn, durante nuestra reunión dominical, creo que muy proféticamente compartió con nosotros el Salmo 121. Y es el mismo que quiero leer hoy. El Salmo 121, ¿qué es lo que dice la Escritura? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el pueblo de Dios. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo habla de una manera muy poderosa, de una absoluta confianza en un Dios, que es el Dios en el que creemos, que